Muy buenas con todos, mi nombre es Linda Emily Fernández Flores y soy de la institución Senati. El día de hoy voy a presentar mi actividad entregable número 1 del curso de Física y Química. En esta actividad se nos da una situación contextualizada, la cual nos menciona: estimado aprendiz, en este momento usted es parte del equipo de colaboradores de la empresa Comuntelc, empresa especializada en la fabricación e instalación de torres de comunicación, así como en el mantenimiento e implementación de sus equipos y accesorios. Se le asignan dos situaciones que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. Esta es la primera situación. Nos dice: en esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comuntelc instalará 125 torres de comunicación en los distritos del Cusco. Para ello fue necesario transportar tubos de acero galvanizado de 8,5 pulgadas de diámetro, desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de un camión que demoró 9 horas 40 minutos en recorrer 513,3 kilómetros. Con la ayuda de una carta geográfica nacional se midió la distancia geográfica entre las dos ciudades, siendo esta 323 kilómetros. Esta es la carta geográfica que se nos da, lo vamos a utilizar luego. Nos dice analizar la información recibida y resolver las siguientes preguntas. Si el diámetro interno del tubo de acero galvanizado es de 197,5 milímetros, ¿cuál es el espesor del tubo? Esta es la primera pregunta. Muy bien, en la situación 1 se nos dice que los tubos de acero galvanizado tienen 8,5 pulgadas de diámetro. Y acá en la pregunta se nos da el dato de que el diámetro interno es de 197,5 milímetros. Acá hice más o menos una gráfica. Así que vamos a hallar el espesor del tubo en milímetros. Para eso tenemos que convertir las 8,5 pulgadas en milímetros. Teniendo en cuenta de que una pulgada en milímetros es 25,4 milímetros, vamos a multiplicar 8,5, que es lo mismo que decir 8,5 pulgadas, 8,5 por 25,4 milímetros entre una pulgada. Esto nos da un total de 215,9 milímetros. Teniendo ya este dato, vamos a ordenar los datos que se nos da. El espesor va a ser 2x, el diámetro interno representado con la letra D minúscula es de 197,5 milímetros, el diámetro externo representado con la letra D mayúscula es de 215,9 milímetros, lo que acabamos de convertir, y para eso vamos a plantear la ecuación. D minúscula, el diámetro interno, más 2x es igual al diámetro externo. 197,5 milímetros más 2x es igual a 215,9 milímetros. Estos dos valores lo vamos a restar. 215,9 milímetros menos 197,5 milímetros y nos da un total de 2x es igual a 18,4 milímetros. Esto lo dividimos entre 2 y x es 9,2 milímetros. Entonces, como respuesta de la pregunta de cuál es el espesor del tubo, tenemos que el espesor del tubo es de 9,2 milímetros. La siguiente pregunta nos dice ¿qué es el galvanizado y para qué se utiliza? El galvanizado es una técnica que consiste en la inmersión de piezas de acero en zinc fundido a 450 grados para protegerlas de la corrosión y potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a
la abrasión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el galvanizado y el zincado son técnicas diferentes, son determinados por el uso que se le dará al material y por eso se rigen por normas UNE diferentes. El galvanizado protege al material de diferentes factores que puedan afectar su forma, ya sean factores ambientales u otros diferentes, ¿no? La tercera pregunta nos dice ¿cuál fue la rapidez del camión? Muy bien, en la situación nos menciona que la distancia que recorrió el camión fue de 513,3 kilómetros y el tiempo en el que lo recorrió fue 9 horas con 40 minutos. Entonces vamos a transformar los 40 minutos a horas porque queremos tener el mismo valor, teniendo en cuenta que 60 minutos es igual a una hora. Dividimos 40 entre 60 y nos da 0,666. Entonces, haciendo la suma, se nos da que el camión recorrió esos 513,3 kilómetros en un tiempo de 9,666 horas. Ahora sí podemos aplicar la fórmula que conocemos, que es que la rapidez o velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Vamos a tomar la distancia, 513,3 kilómetros, entre el tiempo que es 9,666 horas. Entonces, el camión tuvo una rapidez de 53,103 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. ¿Cuál fue su velocidad media? Es la siguiente pregunta. Para hallar la velocidad media tenemos que tener en cuenta los dos factores, el factor distancia y el factor tiempo. Pero en este caso vamos a tomar la distancia, el factor distancia de la carta geográfica, como mencionamos antes. Dice que la distancia entre un punto y el otro, en este caso entre una ciudad y otra, Cusco y Arequipa, es de 323 kilómetros. Entonces tomamos esa distancia y la dividimos entre el tiempo, que es 9,666 horas. Lo dividimos y la velocidad media sería de 33,416 kilómetros por hora. Esa fue la velocidad media. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta nos dice, ¿la rapidez y la velocidad tienen el mismo resultado? Sustente su respuesta. No, porque la rapidez toma en cuenta la distancia recorrida, en este caso 513,3 kilómetros, afectada por las características del terreno, es decir, toma en cuenta las curvas, las carreteras, las elevaciones, etc. Mientras que la velocidad es la magnitud vectorial que considera el desplazamiento de un punto a otro, en nuestro caso 323 kilómetros, sin tomar en cuenta cualquiera de los factores ya antes mencionados. Ahí tenemos una pequeña gráfica de la diferencia. Así que vamos a continuar. La situación número 2. Situación 2. En una de las camionetas de la empresa se va a trasladar 2 cajas de herramientas. La masa de cada caja con los materiales es 315 kilogramos. Las 2 cajas se colocan en la parte trasera de la camioneta de 1,26 toneladas de masa, como se muestra en la figura. El punto G es el centro de gravedad de la camioneta. Muy bien, acá está la gráfica. Yo ya le puse todos los datos, pero los datos principales que se nos da es de 1,7 metros, 2,8 metros, en la parte de abajo 1,8 metros, 1,2 metros y 0,75 metros. Para poder resolver el primer enunciado,
que es determinar las reacciones de las llantas, vamos a hallar las medidas que nos faltan en esta imagen, y vamos a hallar también las fuerzas. Para hallar las fuerzas vamos a tener en cuenta de que la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para hallar la fuerza de las dos cajas, tenemos en cuenta la masa. Como se nos mencionó, la masa de cada caja es de 315 kilogramos. Entonces lo multiplicamos por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da un total de 3087 newtons. Y como las dos cajas tienen la misma masa, entonces tanto la caja C como la caja D tienen 3087 newtons. Ahora, para hallar la fuerza de la camioneta, vamos a tener que convertir las toneladas en kilogramos. Su masa de la camioneta es 1,26 toneladas, entonces lo convertimos a kilogramos, que tenemos que multiplicarlo por 1000, y es 1260 kilogramos. Para hallar la fuerza tenemos que multiplicarlo por el valor de la gravedad, 1260 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da un total de 12.348 newtons. Entonces ya tenemos las fuerzas. Ahora también necesitamos hallar la distancia que nos falta, que es entre la caja C y la llanta trasera. Para eso vamos a tener en cuenta la medida total. La medida total es la suma de 1,7 metros y 2,8 metros, que nos da igual a 4,5 metros. Entonces también vamos a tener en cuenta las medidas desde la llanta trasera y la parte delantera del auto. Entonces sumamos 1,8 metros más 1,2 metros más 0,75 metros y nos da un total de 3,75 metros. Restamos la medida total con la medida que acabamos de sumar y nos da 0,75 metros. Esa es la distancia entre la llanta trasera y la caja C. Vamos a emplear la sumatoria de las fuerzas, pero en este caso no vamos a emplear la sumatoria de las fuerzas del eje X es igual a 0, porque todas las fuerzas están en vertical, por lo tanto no lo vamos a necesitar. Vamos a emplear la sumatoria de las fuerzas del eje Y es igual a 0 y la sumatoria de momento respecto a un punto es igual a 0. Para hallar la reacción de las llantas traseras vamos a emplear este último, la sumatoria del momento respecto a un punto es igual a 0, y para eso vamos a multiplicar las medidas con las fuerzas. 3087 newton por 3,75 metros menos la reacción de A, que serán las llantas traseras, por 3 metros más 3087 newton por 2,05 metros más 12.348 newtons por 1,2 metros es igual a 0. Hacemos las operaciones y multiplicando y sumando los valores nos da igual a que 3 por reacción de las llantas traseras, reacción A, es igual a
32.722,2 newtons. El 3 lo pasamos a dividir y la reacción de las llantas traseras, o del punto A, es de 10.907,4 newtons. Ahora, para hallar la reacción de cada una de las llantas individualmente, vamos a dividir esta cantidad entre 2 y nos da 5.453,7 newtons. Como respuesta tenemos que la reacción de las llantas traseras es de 10.907,4 newtons y la reacción individual de cada llanta es de 5.453,7 newtons. En el enunciado B nos dice determinar las reacciones en las llantas delanteras. Para esto vamos a tener en cuenta de que cuando las fuerzas van hacia arriba serán positivas y cuando van hacia abajo serán negativas. En este caso, en nuestra gráfica, la fuerza está yendo hacia abajo. Por eso cuando sumamos las fuerzas, 3.087 newtons más 3.087 newtons más 12.348 newtons es igual a 18.522 newtons, lo vamos a poner en negativo porque la fuerza está yendo hacia abajo. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas del eje Y es igual a 0 y tenemos menos 18.522 newtons más 10.907 newtons, perdón, 10.907,4 newtons más la reacción de B es igual a 0. Esto nos da un total de menos 7.014. Esto nos da un total de menos 7.614,6 newtons más la reacción de B es igual a 0. Entonces la reacción de B es 7.614,6 newtons. Y para hallar la reacción individual de cada llanta será que lo vamos a dividir entre 2 y esto nos da un total de 3.807,3 newtons. Como respuesta tenemos que la reacción de las llantas delanteras es de 7.614,6 newtons y la reacción de cada llanta por separado es de 3.807,3 newtons. Esto sería la respuesta del enunciado B y sería esta toda mi presentación de la actividad entregable número 1 del curso de Física y Química. Gracias.